que desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar, ha pasado finalmente. Esta madrugada Rusia ha atacado Ucrania. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. Bienvenidos una vez más a Las Venas de la Historia. El episodio de hoy es El Camino al Armagedón, un estudio de Daniel 11, 40 al 45. La carta que vemos aquí es parte del juego de cartas del nuevo orden mundial Illuminati. Esta nos advierte de una tercera guerra nuclear mundial orquestada por los Illuminati, tal como vemos en el símbolo que esta expone en la explosión. Daniel 11, 40 al 45 es un momento importante, porque da inicio al fin del tiempo del fin, e inicia el mensaje del cuarto ángel. Elena White advierte que no debemos espiritualizar la profecía, lo cual se hace en las iglesias adventistas, pues así se enseña en las universidades a los pastores, por lo que esta profecía es incorrecta en las interpretaciones adventistas. Primero que nada, Elena de White escribe: un espíritu belicoso, o sea, de guerra, agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Está casi completamente cumplida. Si está casi completamente cumplido, significa que aún faltan partes por cumplirse. En el capítulo 11, los pioneros hicieron algunas buenas aportaciones para interpretar esta profecía, pero hay defectos, especialmente en los versículos 40 al 45. Aquí daremos una breve interpretación. Esta interpretación surgió aproximadamente en 2006, en un lugar especialmente importante en la profecía, no de un pastor, sino de un pintor. Después de ver la progresión de sucesos en 20 años, puedo afirmar que lo que este pintor interpretó es correcto y no las interpretaciones convencionales. Partiendo de donde lo dejamos en el capítulo 11, recordemos que la referencia central del profeta es el llamado ombligo del mundo, la tierra de Israel. A partir de ahí, él nos referenciará el norte y el sur. Ya anteriormente se sentaron las bases para definir quién es el rey del norte. En este punto, el rey del norte es Roma papal, pero como hemos visto, no está sola. Apocalipsis 13 y los primeros episodios de esta serie expusieron cómo la Iglesia Católica trabaja unida con Estados Unidos, el cual es el brazo armado. Estos poderes están unidos por un pegamento llamado sociedades secretas, que no es nada menos que espiritismo, algo que Ellen White profetizó: la triple alianza entre los Estados Unidos, el Vaticano y el espiritismo. Cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero este saldrá a su encuentro y como una tormenta se lanzará contra el sur, inundando todo el país con carros de guerra, tropas de caballería y muchos barcos. Aquí el rey del sur ataca al rey del norte, que está formado por la triple alianza. El rey del sur, en la referencia del profeta en el fin del tiempo, es el Islam. El Islam tiene relevancia profética en la Biblia, en otros lugares, pero aquí no nos concierne esa parte. Los países del sur y alrededor de la tierra de Israel son países musulmanes. Un 11 de septiembre de 2001, un grupo terrorista manipulado por las sociedades secretas estadounidenses atacó a Estados Unidos,
que es el brazo del Rey del Norte. El atentado de las Torres Gemelas es bien conocido y hemos visto implicaciones de este en los primeros episodios. No solo eso, sino que vimos cómo ahí se comienza a cumplir el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, según Ellen White profetizó. Después de este atentado, el Rey del Norte, Estados Unidos, se levantó y atacó a los países árabes para llevar libertad, en especial a los países que tienen petróleo. El deseo americano por petróleo llevó a que la CIA creara estas organizaciones islámicas terroristas que dieron cumplimiento después a esta profecía. Estados Unidos entró como una inundación en los países de Medio Oriente. Nos suenan los nombres de Irak, Irán, Siria y Afganistán, lugares donde Estados Unidos llevó libertad y se llevó el petróleo. Diabetes, abuso de sustancias y depresión. Esa es la situación de miles de niños sirios que han vivido una devastadora guerra de 6 años. Lo denuncia en un informe la ONG Save the Children, que aborda las secuelas psicológicas que va dejando el conflicto en estos menores. Uno de los mayores problemas es el estrés tóxico consecuencia de los bombardeos y la violencia, que les hacen vivir en un continuo estado de miedo. Los daños psicológicos sufridos en la infancia. No me estoy lavando las manos porque pasó antes. Mataste 1 millón de personas en Irak. 1 millón de personas en Irak. Y es increíble que tengas el descaro de venir aquí a instar a otra guerra en Irak. Nunca debimos haber estado en Irak. Desestabilizamos el Medio Oriente. Ellos dijeron que había armas de destrucción masiva. No había ninguna. Es bien sabido que no había ninguna. Señor Bush, ¿cuándo va a disculparse? Por el millón de iraquíes que están muertos porque mentiste. Mentiste de las armas de destrucción masiva. Mentiste de la conexión de Irak con el 9/11. Mentiste de que Irak era una amenaza. Mentiste, Irak. Fui a Irak en 2003. Mis amigos están muertos. Joshua Castile. Mataste gente. Mentiste. Mentiste de las armas de destrucción masiva. 1 millón de iraquíes están muertos por tu culpa. Mis amigos están muertos porque mentiste. Necesitas disculparte. También entrará en la Tierra Hermosa y matará muchísima gente, pero se salvarán los habitantes de Edom, Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Esta parte de la profecía se cumple a lo largo de los años finales. La palabra entrará es futuro. Las profecías no siempre se dan en orden cronológico. Al cotejar este verso con el 45 nos damos cuenta de lo que sucede cuando entra en la Tierra Gloriosa. Esto lo veremos en breve. El Rey del Norte aún no entra con poder en Israel, que es la Tierra Hermosa. Hay quienes dicen que la Tierra Hermosa es Estados Unidos, lo cual bíblicamente no tiene ni el mínimo fundamento. A pesar de que no ha entrado, Estados Unidos ha apoyado la guerra contra el terrorismo musulmán, pues son grandes aliados. Durante el proceso en el que se cumple esta profecía y cuando el Rey del Norte entre en la Tierra Gloriosa, escaparán Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando cotejamos la ubicación de estos pueblos en un mapa, nos damos cuenta de que estos abarcan la actual nación de Jordania. Esta no será atacada y no ha sido atacada por Estados Unidos, porque a pesar de ser un país árabe, es aliado tanto de los americanos como del Vaticano y ha apoyado a las sociedades secretas. El rey de Jordania, Abdalá II, y la reina Rania visitaron al Papa en el Palacio Apostólico. Los dos jefes de Estado hablaron de la situación en Oriente Medio. Francisco agradeció al rey su papel en la protección de los lugares santos en Jordania y su acogida a los migrantes. El Papa Francisco regaló a los reyes una medalla de bronce recubierta de mármol que representa la Basílica de San Pedro y la columnata. Su ejército ocupará otros países y ni siquiera Egipto se librará. Se llevará los tesoros de oro y plata y todos los objetos preciosos de Egipto. Luego les llegará su turno a Libia y Etiopía. Esto se cumplió delante de nuestros ojos en torno a 2012. En la llamada Primavera Árabe.
Las protestas árabes de 2010 a 2012, conocidas como Primavera Árabe, correspondieron a una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia, los derechos sociales, organizada por la población árabe. En Egipto salieron a manifestarse millones de personas contra Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder. Los libios contra Muammar Gaddafi, de 42 años en el poder. En Siria contra Bashar al-Assad, de 15 años en el poder. En Yemen contra Ali Abdullah Saleh, de 21 años entonces, en el poder. La Etiopía bíblica a la que se refiere el profeta, cuando lo corroboramos con la historia, nos daremos cuenta de que es el actual Yemen, de donde vino la reina etíope que visitó a Salomón. La Saba bíblica es la actual Mirab, en Yemen y no en la actual Etiopía. Se llevaron tesoros de Egipto, es decir, recursos naturales, gas y petróleo, no solo de Egipto, sino de todos los países que menciona la profecía. Gaddafi acusó a Occidente de querer el petróleo libio. Son un rey de sangre negra, esa sangre que envenena en combustión. En corrupción es confusión, dominación. Libio. Mientras en Egipto, Hosni Mubarak fue derrocado el 11 de febrero. En Libia, el gobierno de Gaddafi acudió presuntamente al uso de la fuerza aérea para reprimir a los manifestantes. Y en respuesta, la OTAN lideró una coalición aérea para frenarlo. Los rebeldes libios, ayudados por la OTAN, expulsaron a Gaddafi de Trípoli, la capital, y tomaron el control del gobierno. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue encontrado huyendo y fue ejecutado, dando fin a la primera fase de la guerra. En Yemen, el país más pobre del mundo árabe, las protestas contra Ali Abdullah Saleh duraron más de un año, hasta que en febrero de 2012 fue expulsado del poder. Por otro lado, han sido denunciadas las numerosas especulaciones y maniobras que las potencias occidentales, o sea, Estados Unidos y la OTAN, han ejercido en los países árabes, aprovechando la inestabilidad política traída en las revueltas populares. Cuando investigamos lo suficiente, descubriremos que Estados Unidos fue el que manipuló los hilos para gestar la primavera árabe e intervino en ella para beneficiarse. Durante la primavera árabe, en los disturbios y protestas se saquearon tesoros arqueológicos, de los cuales la mayoría se recuperó, pero no todos. La primavera árabe encareció el petróleo debido a los movimientos que Occidente estaba realizando. Pero recibirá el rey del norte noticias del este y del norte que lo dejarán alarmado. Entonces saldrá furioso con la idea de hacer una gran matanza. Noticias del oriente y del norte alarman al rey del norte. Estas provocarán su intervención contra el oriente y el norte. Curiosamente, las potencias que se oponen al bloque americano son Rusia, al norte de Israel, y China, al oriente de Israel. La historia nos muestra cómo desde la Segunda Guerra Mundial el papado estaba interesado en manipular Rusia. Mencionaremos este archivo soviético desclasificado que revela algunos detalles interesantes que venimos mencionando desde los primeros episodios. Otro documento desclasificado también menciona a Bielorrusia, pero como un área de interés especial para el Vaticano. Este informe revela que el Papa Pío XII estaba al tanto de los planes de Hitler para invadir la Unión Soviética, con al menos 2 meses de antelación. El 23 de abril de 1941, el pontífice convocó a unos 400 jesuitas para instarlos a aumentar sus actividades en las repúblicas bálticas, al oeste de Ucrania y de Bielorrusia. Deberían concentrarse más cerca de la frontera, dijo, bajo el pretexto de ayuda a la población contra el hambre. Ropas blancas, sangre negra, con
en su nombre invertido del amor. Yo sé muy bien quién desangró tu corazón. Parecen dos bestias con su ambición, confunden las almas al vender perdón, distribuyen arsenales, artimañas, animales de control. Contra el hambre. Sumado a esto, vimos cómo históricamente Estados Unidos, en alianza con el Vaticano, lograron la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. La alianza entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, mencionaremos especialmente que la Virgen María tiene profecías sobre Rusia rindiéndose a su corazón. Además, la geopolítica demuestra que la unión de China y Rusia se consolidó en 2001. Esto fue aumentando gradualmente las tensiones entre el bloque y Estados Unidos, sobre todo relacionado a las intervenciones en los países de Oriente Medio. Con el tiempo, el poder chino y ruso escaló tanto que Estados Unidos fue atemorizado e intervino para generar la guerra entre Ucrania y Rusia. Es más que obvio que Estados Unidos está detrás de Ucrania. A continuación presentaremos algunas noticias al respecto, porque especialmente estamos viendo esto delante de nuestros ojos. Robert Kennedy. Laboratorios de Estados Unidos desarrollan armas biológicas en Ucrania y por todo el mundo. Se trata de un armamento biológico étnico que mata a personas de ciertas razas y ya está listo para su lanzamiento, según explicó el aspirante a ocupar la presidencia estadounidense. El candidato presidencial demócrata Robert Kennedy acusa a Estados Unidos de provocar el conflicto en Ucrania. El presidente Joe Biden y el establishment estadounidense mienten cuando afirman que Rusia lanzó su operación militar sin motivo alguno, denunció el político. El gobierno repite incesantemente la mentira de que Rusia no tenía motivos para lanzar la operación militar en Ucrania. Pero el conflicto fue provocado por Occidente en el marco del plan estratégico para la expansión del imperio estadounidense, denunció el candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales del país norteamericano, Robert F. Kennedy Jr. Nadie en la administración de Biden o en el establishment de la política exterior es tan ignorante. Por supuesto que saben que fue provocado. Querían la guerra como parte de su plan estratégico para destruir cualquier país como Rusia que se resistiera a la expansión imperial estadounidense, escribió Kennedy en un hilo de Twitter. Las autoridades estadounidenses quieren que la población acepte que la operación rusa no fue provocada, agregó el político demócrata. Nos están mintiendo, fabricando el consentimiento para el conflicto. El gobierno nos ha arrastrado a una guerra de poder con falsos pretextos. En sus manos está la sangre de cientos de miles de ucranianos, sin mencionar los más de $100 millones de los contribuyentes estadounidenses entregados a Kiev, lamentó. Estoy totalmente convencido de que los ucranianos no son más amantes de la libertad ni más nazis o anticomunistas que cualquier otro pueblo del mundo. Se trata solo de un experimento mediático muy exitoso realizado por Occidente en un país que fue elegido por razones geopolíticas para desestabilizar a Rusia y luego en una etapa final enfrentar militarmente a China. Un pueblo profundamente manipulado y envenenado. Creo que en las mismas circunstancias algo muy parecido se podría haber hecho con cualquier otro pueblo del mundo. Por eso la tragedia de Ucrania nos debe obligar, por una parte, a estudiar muy seriamente los mecanismos psicológicos que tiene la manipulación mediática para ver cómo se pueden contrarrestar, y por otra, a no convertirla en una excusa para cualquier tipo de chauvinismos anti-ucranianos, sino hacernos sentir el dolor de un pueblo entero engañado y sacrificado. Un pueblo que al fin y al cabo no decidió absolutamente nada.
Un pueblo que hace unos pocos años votó mayoritariamente por su actual presidente, porque este le prometió paz y amistad con Rusia. Reuters de la OTAN elabora su primer plan masivo de defensa desde la Guerra Fría para un posible choque con Rusia. Un bloque militar brindará orientación a sus integrantes sobre cómo mejorar sus fuerzas y logística. Del Economista, el 27 de mayo, Kissinger. La invasión rusa de Ucrania y el ascenso de China significan que las teorías de la gran potencia de Kissinger están volviendo a ser relevantes. Henry Kissinger explica cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, la Agenda OTAN 2030 y Concepto Estratégico 2022. El momento crítico que atraviesa la seguridad europea tras la agresión de Rusia contra Ucrania ha alterado el entorno estratégico y obliga a la Alianza Atlántica a repensar su posición. La Agenda OTAN 2030 fue adoptada en 2019. Claves en la defensa del orden de la seguridad internacional. Veremos el inicio de una nueva etapa en la OTAN. Esta etapa será determinante para la alianza a la hora de enfrentarse a nuevos desafíos, como China, el cambio climático o los desafíos tecnológicos. Más a fondo en los próximos episodios veremos esto. España, teniendo un rol crucial en la OTAN, desde Afganistán a Irak, a nuestro batallón multinacional en Letonia y apoyando nuestra misión de seguridad aérea en el Báltico, así como una batería antimisiles en Turquía. Nuevos desafíos que decidirán la siguiente década. La OTAN seguirá haciendo todo lo posible para incrementar su disuasión con el objetivo de evitar un conflicto y preservar la paz. Mencionaremos el interés de la Iglesia Católica en Rusia, pues ahí la Iglesia Católica Ortodoxa domina. La Iglesia Católica se dividió en dos hace casi 1000 años, y a Roma le interesa someterla a su poder. Cuando tiramos del hilo, veremos que el trasfondo de la guerra es Roma contra el catolicismo ortodoxo. Roma manipula a Estados Unidos y a Ucrania. Esto se refleja en el simple cambio de festividades. Los ortodoxos celebrarán Navidad el 25 de diciembre, de acuerdo con el calendario romano. Ahora, el rey del norte salió a hacer gran matanza contra el norte, Rusia, manipulando a Ucrania, pero aún falta el oriente, que es China, e incluso Norcorea. Esto aún está por suceder en no mucho tiempo. Por ahora solo vemos las noticias de Oriente, que aumentan las tensiones entre los países orientales y Estados Unidos. Ahora, aquí haremos un paréntesis para hablar de Gog y Magog. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son la fuente de una profecía, la cual no es bien comprendida por el mundo en general. Este estudio no será profundo. El hecho de que no sea un estudio profundo aquí no significa que más adelante no se suministrarán referencias más amplias para erradicar tanto dudas como argumentos contra lo presentado aquí. El cumplimiento y la explicación aquí será parcial, pues es un resumen. Gog es de origen hasta cierto punto incierto. Fue un descendiente de Jafet. Ezequiel 38:15 dice que viene de regiones del norte, o sea, más arriba que la zona de Israel. Sobre la tierra de Magog, Flavio Josefo identifica a Magog con los escitas. Este era el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un grupo de pueblos de origen iranio, caracterizados por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta. El etnónimo escita también ha sido usado para referirse a otros pueblos de costumbres similares o que ocuparon las regiones de Rusia, Ucrania y Asia Central durante largo tiempo como escitia. Gog y Magog están al norte del Cáucaso, según algunas referencias. Ezequiel 38:3: Y di así ha dicho Jehová: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En hebreo, príncipe es Nesi, y soberano se dice Rosh, que significa cabeza. La Septuaginta traduce:
yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Rosh, de Mesec y Tubal. Esto también lo hacen en Génesis 46:21, como si fuera un nombre propio de un lugar y no solo un soberano, una cabeza. Esta profecía es contra Gog, el príncipe de un lugar llamado Rosh. Desde el siglo X se ha identificado a Rus con Rusia, según Gesenio. Respecto a Mesec, fue hijo de Jafet. Poblaron Europa, son caucásicos. Aparece continuamente asociado a Tubal. Heródoto identifica a los Mushku con Mesec, fonéticamente similar a Moscú. Sobre Tubal, fue hijo de Jafet, identificados como los tibarenios por Heródoto, fonéticamente similar a Tobolsk, ciudad del centro de Rusia. Notemos que las relaciones fonéticas son rastreables en la historia y confirman la conclusión aquí dada, es decir, que al verificar en la historia notaremos cómo efectivamente Mesec y Tubal dieron orígenes a lugares como Moscú y Tobolsk. Y de estos lugares se dice: y te quebraré, es decir, te haré volver. Y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Gog se encuentra en una empresa de la cual Dios lo hace volver para atacar Jerusalén. La profecía identifica naciones como Persia, Cus, que son Nubia, Sudán y el sur de Egipto, parte del Fut, que es parte de Lidia, y es una región africana junto al Mar Rojo. Estas son zonas asociadas con la profecía de Daniel 11, 40 al 45. Estas naciones estarán involucradas en esa gran batalla. También se menciona a Gomer, que eran iranios del sur de Rusia, y a Togarma, que son los Tilgarimu, de los confines del norte, una referencia más a Rusia. Gog vendrá para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y ya pobladas, y sobre el pueblo escogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Jerusalén, entre los mares, que es el ombligo de la tierra. Sabá, que es Saba, Yemen y Dedán. Y los mercaderes de Tarsis, que es España de los tartesos. Y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido para arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Durante esa guerra titánica, en Ezequiel 38 del 19 al 21, se describen eventos como sigue: un gran temblor, que es previo a la segunda venida y mencionada en Apocalipsis. La frase "la espada de cada cual", que indica la masacre justo antes y durante la venida de Cristo por guerra. El conflicto de los siglos dice: las espadas que eran para matar a los seguidores de Cristo, al verse engañados, las vuelven contra sus seguidores, y yacerán los muertos de Jehová, asesinándose entre ellos. Piedras de granizo. Es la séptima plaga de granizo gigante, justo antes de la segunda venida. Y el fuego de la guerra, fuego nuclear, y después el fuego de la venida de Cristo. El capítulo 39 amplía el capítulo 38 con más detalles. No todo es aplicable a Israel literalmente, pues era una profecía condicional. Dependía de su fidelidad al pacto. El cumplimiento será parcial. Sin embargo, ¿podría ser usado esto por Satanás para hacer un cumplimiento aproximado algún tiempo antes de la segunda venida, buscando llamar la atención del mundo al sionismo? Si Satanás quisiera llamar la atención al sionismo, ¿por qué sería?
Los pioneros adventistas creían esto de Gog y Magog en relación a Rusia. ¿Por qué hubo un cambio de postura adventista al respecto? ¿Cuándo cambió esta postura? Bueno, fue alrededor de 1960. En 1997, el doctor John Hagee preguntó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo siguiente: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió: por supuesto que sí. El Torá, el Antiguo Testamento, lo dice. Después del paréntesis, volveremos a donde nos quedamos en Daniel 11, ahora con la seguridad de que Rusia y China tienen implicaciones en la profecía del fin, y viendo que Daniel 11:40 se cumplió en el 2001. Este es el camino al Armagedón. Y establecerá el rey del norte su campamento real entre los mares, en el monte santo de la hermosura. Pero allí mismo llegará la hora de su muerte, y no habrá quien le ayude. Se mencionó que el rey del norte entrará en la tierra hermosa. Cuando lo haga, pondrá su palacio entre los mares. Estos son el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Si queremos una posición bien triangulada, podemos incluir el mar de Galilea. Allí pondrá su sede, en el monte santo. Este monte está en Jerusalén. Como dijimos, es la única tierra hermosa mencionada en la Biblia. El monte santo es una obvia referencia al monte donde estaba el templo. Ahí, el rey del norte pondrá su sede. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Sucede. Si damos un vistazo a la historia, veremos que hace casi 1000 años la Iglesia Católica ha tratado de dominar Tierra Santa. Esto lo hizo a través de las cruzadas, pues el Papa siempre ha querido poner allí su trono. Recordemos cómo los caballeros templarios u orden del Templo de Salomón surgen durante las cruzadas católicas para recuperar Tierra Santa y específicamente Jerusalén. Estuvieron 9 años en el monte del templo realizando excavaciones. Las leyendas nos dicen que buscaban el Santo Grial o el Arca de la Alianza. No lo encontraron y volvieron a Francia. Este Santo Grial, como ya se demostró en otros episodios, es el Arca del Pacto, donde cayó la sangre de Cristo. Esto también le interesa mucho a la Iglesia Católica. Y sumar a esto lo mencionado por Leo Sagami, presentado en el Arco de Puertas Dimensionales. Jerusalén es un lugar con propiedades de abrir portales dimensionales. Es una puerta dimensional, la Tierra Santa. Se sabe que los judíos planean construir el tercer templo de Salomón. Sabemos que actualmente, hoy, hay 2 mezquitas que estorban a los judíos para realizar este proyecto. Pero no olvidemos que Israel tiene relaciones diplomáticas desde 1994 con el Vaticano. Así que solo hay que darle tiempo al tiempo y todo sucederá. El rey del norte entrará a la tierra de Israel y el Papa mudará la Santa Sede de Roma a Jerusalén. Es muy probable que esta mudanza se vea determinada por la destrucción de la Santa Sede en Roma. Esto es tan determinante que pioneros adventistas como Urias Smith creían esto. Aquí presentamos uno de sus escritos traducido en automático. De la Review and Herald de 1862. Un corresponsal del Liverpool Mercury, escribiendo desde Roma, afirma que los oficiales franceses últimamente han estado muy ocupados en obtener información sobre Jerusalén y el estado de las cosas en ese barrio. Agrega que habían estado tomando medidas en varias localidades, particularmente en el terreno que se encuentra alrededor de la mezquita de Omar en el monte Moriah. Desde Jerusalén habían ido a Hebrón, Gaza y otros puntos con el mismo propósito. También se informó actualmente que un cuerpo de tropas francesas llegaría en breve a Jerusalén, mientras que otro estaría estacionado en Jaffa y un tercero en el Monte Carmelo. En Beirut, dice, los oficiales franceses afirmaron abiertamente que su gobierno no tenía intención de retirar la fuerza enviada, pero que estaban a punto de emplearlos en breve
en una nueva y muy diferente misión a la que aparentemente habían venido. Los franceses también participaron activamente en la construcción de una carretera desde la Ciudad Santa a Damasco, a lo largo de la cual erigían casas a ciertos intervalos. Se dice que un esquema como el que muestra esta inteligencia está en curso de desarrollo. Apunta a la realización del plan favorito de Pío IX, el Papa, de quitando la sede del papado a Jerusalén. Y luego pregunta, ¿no es significativo el punto anterior, tomando en relación con Daniel 11:45? Aquí vemos cómo la interpretación de Urias Smith va en una línea totalmente diferente a la teología adventista actual. Sin embargo, va acorde con la nuestra, y el tiempo nos ha dado la razón, por lo que la profecía seguirá su curso. Ellen White escribió algo muy interesante, que cuando lo ponemos en el marco del bloque económico del BRICS, que está formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, nos daremos cuenta de la importancia que tienen estas naciones, pues la misma Ellen White nos lleva al contexto de Daniel 11. En India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los hombres adinerados que tienen el poder controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe nación. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados y emblanquecidos, y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Esto escrito en 1899. Así podemos ver que las naciones que forman el antagonista del G7 liderado por Estados Unidos son oponentes económicos y militares. Esto cumple la profecía bíblica, y recalco especialmente las naciones que Elena de White mencionó: India, China y las ciudades de América. Cuando Daniel escribió su libro, no había división entre los capítulos 10, 11 y 12, es todo corrido. Todos son parte de la misma visión. Por lo tanto, después de que el bloque occidental y el BRICS aumenten en tensiones económicas y políticas, después de que el Papa ponga su trono en el monte del templo en Jerusalén, después de su entrada y los enfrentamientos bélicos en el Valle de Megiddo, que van a encaminar a la gran batalla final, que serán usados por Dios, y Él hará volver el corazón de muchos, solo de aquellos que lo permitan. Esto será justo antes de que se cierre la puerta de gracia. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo hasta entonces desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una mirada profética al futuro nos revela que en un mundo convulsionado se dará un decreto dominical, que es la marca de la bestia en Estados Unidos, con su referencia incluida todo. Esto dará inicio a los últimos 42 meses de la Tierra. En ese momento saldrá a la luz el video de Ron Wyatt con las tablas del pacto. Se prohibirá comprar y vender, la economía será controlada y los chips serán importantes. Esto se esparcirá al mundo, pero no será igual en todas partes. A la vez, las tensiones entre Estados Unidos y su bloque seguirán con el BRICS. La marca de la bestia realizará un aspecto del Armagedón, la batalla que libró Elías en el monte Carmelo, en Megiddo, contra los profetas de Baal por la adoración del pueblo.
Elías es un símbolo del Armagedón en una batalla espiritual. La persecución será gradual hacia los que obedecen la ley de Dios y el sábado, hasta llegar al punto de matar a los que obedecen, pues Satanás hace catástrofes ambientales que luego son atribuidas a quienes no guardan el domingo. Una vez más los Sith controlarán la galaxia y nos llegará la paz. Ha llegado el momento. Ejecute la orden 66. Dios hará hasta lo imposible por salvar a quienes lo permitan. Unos cuantos sucesos después, y el sexto ángel derramará la sexta plaga. El Éufrates, que es Turquía implicado como nación, se seca, y esto es sus gentes como aguas. Esto prepara el camino para los reyes del oriente, China y sus aliados. Y espíritus inmundos similares a ranas, que ya hemos visto que son manifestaciones extraterrestres, espiritistas, satánicas, para esto vean puertas dimensionales, han hecho y harán señales para engañar, y al final del tiempo irán a los reyes de la tierra para prepararlos para la batalla de aquel gran día, el día de 1000 años, del Dios Todopoderoso, que es la batalla de Armagedón, en el valle de Megiddo en Israel. Para esto lean Apocalipsis 16, 12 al 16 y compárenlo con lo que hemos visto. La séptima plaga, la lluvia de granizo gigante, se dará durante el Armagedón. Se manifestará Cristo en el cielo con sus ángeles en una nave de fuego masiva para salvar a su pueblo. Su estruendosa voz sacude los cielos. Entonces hay un poderoso terremoto que anuncia que se aproxima una enorme flota celestial. Los hijos de Dios, hace poco pálidos y agotados, ahora están de pie, circundados por un arco iris, radiantes ante sus opresores. Sus rostros resplandecen porque saben que su Redentor y su gran ejército de ángeles los llevarán a su hogar. Las naciones se airan y pelean contra el Cordero. Ahora el blanco ya no serán las naciones, sino Cristo mismo. Lo atacarán, pero Él los vence. Los malvados huyen desesperados hacia las peñas y cuevas, tratando en vano de ocultarse del sacro rey que se aproxima. Y como lo prometió Jesús, los malvados que fueron importantes en su juicio y crucifixión, se erguirán en sus tumbas para verlos llegar en las nubes de gloria. Jesús resucita a los muertos en Cristo y los arrebata a su nave. Los perseguidores del pueblo de Dios son asesinados por aquellos a quienes engañaron, y la gloria del costado de Jesús fulmina a los malvados. Satanás es encadenado y encerrado en la tierra con los ángeles malos por 1000 años. No hay nadie a quien engañar. La tierra queda desolada mientras que los salvos están 1000 años en el cielo disfrutando la salvación y juzgando a los que no fueron salvos. Este es el día del juicio, un día de 1000 años, y están examinando por qué no fueron salvos. Al final de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén a la tierra. Jesús la coloca sobre el monte de los olivos y resucitan los muertos que no fueron salvos de toda la historia. Satanás engaña a los impíos, dice que él los resucitó y organiza el ejército más grande visto para atacar a la nueva Jerusalén. Aquí están Gog y Magog, Rusia, peleando junto a Estados Unidos y los perdidos de toda la historia para conquistar la santa ciudad. Al atacar, el juez del trono blanco sentencia a todos los atacantes a la segunda muerte, donde pagarán sus propios pecados. Los atacantes fallan su ataque al ver la salvación que despreciaron. Entonces desciende fuego y azufre y los consume, por tiempo proporcional a sus pecados, consumidos hasta las cenizas, exterminando así el pecado para siempre y ganando Cristo la batalla de Armagedón, que se prolongó por casi 1000 años.